somos pocos. No sé si hay alguien del otro lado, porque la verdad que el partido ha tenido una atracción tremenda. Me decían que el otro día, mientras nosotros estábamos haciendo el programa aquí el viernes, había 50 puntos de rating, comparado con la final del mundo, cuando Argentina jugó contra Alemania. 50 puntos de rating, el país, mirando, y debe estar ahora igual. Así que nosotros estamos aquí porque hemos tomado el compromiso de no faltar y venir. Por supuesto, el oído está atento a algún grito que haya por acá, pero estaba todo tranquilo. Lo último que yo sé es que iba Argentina ganando 4-1, creo que la cosa ya está más o menos cerrada, con los paraguayos nunca se sabe, son muy persistentes, tienen un tremendo tesón, esa es la palabra que... tesonero, no sé si se puede decir tesonero, ¿no? ¿Uno más? Terminó 4-1. No puede ser que terminó. Faltan 15 minutos. Se terminó la transmisión. Claro, porque acá no solamente estoy yo intrigado, sino todo el equipo técnico está... No sé si están mirando el programa. ¿Hay alguien del otro lado? Esa es la gran pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay alguien del otro lado? Sí, hay miles, pero no mirando Canal Luz. Pero yo sé que hay gente que no le gusta el fútbol, porque no le gusta y mira un rato y se aburre. Tengo un montón de amigos. Y puede ser que alguno de ellos esté mirando nuestro programa. Yo anoche lo anuncié y dije de qué íbamos a hablar. Y creo que el tema es tremendamente interesante. Voy a presentar primero al matrimonio Blowes. Es difícil pronunciar. Un apellido australiano, inglés, bueno, seguramente. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pronunciame tu apellido bien, una sola vez en el programa y prometo no volver a pronunciarlo nunca más. Blaus. Blaus. Muy Bueno, bien. prometí no pronunciarlo, pero no, me salió. Blaus. Bienvenida, Teresa. Gracias. Estás con tu esposo Pedro. ¿De dónde son ustedes? Y nos criamos en el campo en Australia. Ajá. Sí, ¿Cómo es eso? Y unos 300 kilómetros al oeste de Sydney, ya en la llanura, campo mixta, rajas, animales, cereales. Vos que conocés la Argentina ahora bastante, ¿es parecido? Y para la zona donde nos criamos, parecido a partes de Entre Ríos. Ajá. Sí, con ondulaciones, algunos buenos eucaliptos. Ajá. ¿Y mucho verde? No tanto, lo que falta a Australia es agua. Uh-huh. Sí. El 75% del continente es desierto. Es desierto. Sí. Claro. Australia es una isla inmensa y está habitada en los bordes, digamos, enfrente a las costas. Y principalmente el borde del este. Del este. Sí. Ajá. 85% de la población vive en menos que 80 kilómetros de la costa. Ajá. Claro. Sí, había una serie de televisión, se veía distancias, 500 kilómetros, nada, era algo común allá en esos lugares. En la zona del oeste, en los mapas, aparecen molino de viento, portón, galpón. Ahí aparece en el mapa. Uh-huh. Sí, eso es lo que hay. Si uno quisiera atravesarla por el medio, ¿cuántos kilómetros son? Y 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros. Sí. Oh. Bueno, también está con nosotros Omar Montero, que viene de un país mucho más verde y un poquito más chiquito, de Colombia. ¿Qué tal, Omar? Muy bien, Juan Pablo, aquí estamos. Ponete el micrófono. Aquí está. Aquí estamos, bien. ¿De qué zona sos de Colombia, Omar? De Bogotá, de la capital. Bogotá. Sí. Uh-huh. Nunca en el campo, nunca nada de eso. No, sobre todo la costa, mi familia es de la costa atlántica, Ajá. de Santa Marta, de Barranquilla, esa zona que conocen muy bien por acá en Argentina. Sí, Santa Marta tiene tren, Pero no tiene tranvía. pero no tiene tranvía. Es una canción. Antiquísima, sí. Antiquísima. Lo único que sé de Santa Marta es eso, con perdón de toda la santamarteño, no sé cómo se le dice a los que viven ahí. Samarios, Samarios. Ah, mirá qué interesante. como Samaria, ¿viste? Sí, Samarios.
Mirá vos, qué interesante. Bueno, el tema en esta noche, vamos a ir entrando en calor, faltan menos para que termine el partido. Quizá yo con la esperanza de que alguno diga, a ver si el pastor vino esta noche. Vine. Es muy, muy interesante, ¿no? Y creo que nos va a ocupar más de una noche. Uno de los lugares donde más difícil es compartir la fe es en el lugar de los universitarios, los claustros universitarios. Por muchas razones. En primer lugar, porque cuando los jóvenes llegan allí, tienen una mirada muy, muy, muy plural, vienen buscando cosas nuevas, quieren dejar el pasado, las cosas de la familia, quieren explorar nuevas experiencias, y se encuentran también con, por lo menos en la Argentina, carreras y profesores muy anti-fe, anti-religión, anti-Dios y por supuesto anti-evangelio. Por lo menos esa es mi perspectiva. Así que Omar, que se dedica a esto, que es ingeniero y arquitecto, las dos cosas. Diseñador industrial, en realidad. ¿Cómo? En realidad estudié ingeniería y después estudié diseño industrial. Ah, diseño industrial. Sí, para estudiar las dos especialidades, digamos. ¿Te recibiste en ambas? En diseño industrial. Uh-huh. En diseño industrial. Diseño industrial, sí. Bueno, pero no vamos a hablar de eso ahora. No. ¿Coincidís con lo que acabo de decir, que es difícil compartir la fe en el ambiente universitario? Sí, absolutamente. Es el medio académico siempre, digamos, es un tema de constante reflexión, ¿no? Dentro del ámbito cristiano, porque tenemos la tendencia a pensar que en la academia solamente se piensa, ¿no? Entonces los razonamientos son lo que priman, ¿no? Por encima de cualquier otro tipo de experiencias personales. Y la facultad es un ámbito hostil, digamos, donde la razón prima sobre todo lo demás, donde la espiritualidad simplemente es algo anexo, digamos, no importante, y donde nosotros como docentes, de alguna manera tendemos al principio escrutador de todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Investigativo, ¿no? Y ver las cosas de una manera distinta. Sí, sí. ¿Vos te dedicás a trabajar en la universidad desde cuándo? Yo comencé mi carrera docente en el 2005 en Colombia. Uh-huh. Y me vine a hacer una maestría acá a la UBA. Y haciendo la maestría, digamos, que de alguna manera el grupo docente académico me convocó para trabajar con ellos. Uh-huh. Dentro de la maestría que estaba haciendo. Me enganché y me quedé trabajando en la maestría, me quedé trabajando en el grado, me quedé trabajando en arquitectura, en diseño y un montón de cosas dentro de la facultad. Así que hasta el momento seguimos ahí. Eso es personal de la Universidad de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. La Facultad de Arquitectura y Diseño Urbanismo. Es decir, ¿cobras un sueldo por ser profesor? Sí. ¿Y estás viviendo aquí? Sí. Ajá. La experiencia tuya con la fe, ¿cómo fue? Es interesante porque lo que vos planteas me sucedió a mí también, ¿no? Lo que estoy planteando acá, digamos, es de alguna manera mi experiencia. En la facultad en Colombia, de alguna manera había como una inquietud personal hacia la búsqueda de la espiritualidad, ¿no? Pero por mi espíritu crítico no consideraba que todo lo que se me planteaba era tan cierto y empecé a experimentar, digamos, una búsqueda incansable por todos los medios de las razones por las cuales la gente creía en esas cosas que creía, ¿no? Con lo cual me topé con miles de religiones estudiando, digamos, las posibles razonamientos, correctos o no, y empezaba a refutarlos, ¿no? Entonces me entablaba con conversaciones muy interesantes con gente que tenía una fe. Pero vos arrancabas de ateísmo, gnosticismo. Yo arrancaba de cualquier lugar en realidad. Ajá. Sí. No me interesaba simplemente la discusión. Sí. La crítica por la crítica, ¿no? Y lo interesante de eso es que acercar a las personas de esa manera genera cierta repulsión. Lo digo de una manera muy graciosa hoy, pero en ese momento era molesto, porque lo que trataba yo de hacer era simplemente debatir, ¿sí?
y tratar de destruir las ideas que tenían planteadas. Ujú. A eso me dedicaba yo, digamos, ¿no? Un buen deporte. Interesante. Era lo que Bastante hacía Pablo. mal. Bueno, era lo que hacía el apóstol Pablo en Atenas, ¿no? Se metió ahí entre los dioses paganos y fue a rebatir las ideas de ellos. Totalmente, sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? En una de esas, como siempre pasa algo, ¿no? En nuestras vidas, era tal la incertidumbre que tenía y tanta la hambre de conocer, digamos, de entender por qué la gente actúa de determinada manera, que tuve la fortuna de que uno de los miembros de mi familia fue acercado a la fe, mi hermano, sí, el que sigue, digamos. Y yo por curiosidad empecé a asistir a una iglesia cristiana en Colombia. Era, Con la misma actitud crítica que obviamente. a morir. Obviamente, me iba después de la fiesta, ¿no? Obviamente. Y llegaba al lugar y simplemente era como a ver qué pasaba y a ver cómo trataba de persuadir a la gente para que dejara de creer en esas cosas que para mí eran absurdas, obviamente, desde la razón. Y ya estaba en la facultad, con lo cual tenía herramientas filosóficas, ¿no? Ideologías de alguna manera infundadas, ¿no? Y aprendidas para poder debatir. Y como evidentemente dentro de las iglesias cristianas en general, la gente, no por desconocimiento, sino por no estudio profundo del conocimiento en general de la epistemología, o sea, de la estructura de pensamiento, era muy fácil para mí, ¿sí? Porque yo entendía que era solamente racional. Entonces las ideas se caían fácilmente. Entonces ahí comenzó todo el análisis, digamos, Ujú. y mi experiencia, digamos. Pero ahora nos dejó de acá, nos estás empujando despacito. ¿Qué hago? ¿Le vuelvo a repreguntar que siga o pasa? Ana María también está mirando el programa, Vanessa, Juan de Córdoba mirando el programa, dice un hombre bravo, no sé a quién se refiere, será alguno de los... Griselda de Villa Ángela, saludo a Teresa y Pedro. Gracias. Argentina, bueno, 5-1 ahora, vamos Wow. bien. 5, 6. 6, 6. Cristina de Merlo mira todos los días el programa, le parece muy bueno. Elba de Rosario, muy buen tema el de hoy. Bueno, muchísimas gracias. No estamos solos. Muy bien, excelente. Sí. Pedro, en el caso de ustedes se dedican a trabajar en las universidades. Sí. Yo arranqué el programa diciendo que es difícil. Y Omar me apoyó. ¿Ustedes piensan lo mismo? En cierto sentido, sí. Hay muchas complicaciones para el estudiante, para que llegue a conocer al Señor. Pero nuestra experiencia viendo una multitud da quizás un poco más perspectiva a la variación. Aquí en Capital son 500,000 estudiantes y entre ellos hay muchísima variedad. Y los caminos de la vida han llevado muchos por caminos muy distintos. Sí. Entonces hay un sector de la comunidad muy pugilista, ¿no? Quiere pelear, luchar a todo costo. Pero hay otra gente que están ahí abiertos, hay otros que no saben, otros les interesa, otros no les importa para nada. Entonces, desde mi punto de vista, hay muchísima variedad. En el nordeste donde vivimos, que es un ámbito bastante distinto a Buenos Aires. ¿Dónde viven? Vivimos en una época en Resistencia y Corrientes. Y allá, con una sencilla encuesta que hicimos, una de las preguntas que llegamos era, ¿te interesaría leer el Nuevo Testamento junto con otros estudiantes? Y no sé cuánto podría haber sido la respuesta. Pero en aquella zona, 70% dijeron que tenían interés de leer el Nuevo Testamento. Y yo creo que mucha de la dificultad para llegar al estudiante universitario con el Evangelio, en realidad somos nosotros. A veces las barreras, los temores, los prejuicios de lo que podrían ser sus prejuicios nos frenan. Y yo creo que en cierto sentido necesitamos tomar ventaja en un sentido, la época post-cristiana que vivimos. Porque en realidad el conocimiento verdadero de la palabra de Dios es casi cero. Cero. Es muy, muy bajo.
Entonces hay que encontrar la forma. Anoche nos cayó en casa un chaqueño. Vino preguntando por la calle para encontrar dónde vivimos, aquí en Capital, y nos encontró. Wow. Y yo me acuerdo de una época que tuvimos un grupo bíblico en su casa y arrancamos leyendo Eclesiastés de entrada. Y les encantó. No sabían que habían esas cosas en la Biblia. Sí, sino la mayoría, hay una ignorancia del contenido del texto bíblico Eso. tan grande. Yo no sé si está bien contar lo que yo hacía en la escuela secundaria, ¿no? Mis compañeros se burlaban, se reían, pero les llamaba la atención. Entonces yo les hacía leer la historia cuando los hijos de Jacob, para vengar a una hermana que había sido abusada, bueno, conquistada, pero la verdad que me parece que mucho esfuerzo por lo contrario no hizo, y fueron y mataron a todo el pueblo finalmente, ¿no? Entonces ese capítulo, que para mí era, ¿viste? Cuando yo era chico, era pero muy provocador, ¿no? Pero esto está en la Biblia, dice. Y se quedaban leyendo. Claro, pues la gente, la idea que tiene la gente es que es un libro con historias de santos. Gente que se ve en la nube, que va bien, que ora. Y yo le digo, mira, no te va a faltar, yo creo que en 20 minutos que lees te vas a sorprender. En el capítulo 3 hay un fratricidio, después hay asesinatos, violaciones, adulterio, y la gente no sabe. Bueno, esto no es la parte linda de la Biblia, pero que la Biblia habla de la vida real, no de los santos esos que aparecen en las estampitas. Y un gran desafío es provocar esto. Qué bueno es. ¿Querés leer? ¿Querías decir algo más? Sí, justamente con lo que vos decías, Juan Pablo, creo que una de las cosas más interesantes que yo he encontrado en este tiempo, después de mi historia personal, que es muy graciosa, en realidad tiene que ver con cómo concebía yo la espiritualidad, ¿no? Yo me he dado cuenta que una de las deficiencias grandes que tenemos nosotros al momento de transmitir la palabra de Dios es el siempre hacernos en la vereda del frente, ¿no? Como si nunca hubiéramos estado en el otro lado. Claro. Ese es un tema muy importante. Sí. Y el planteo siempre, digamos, desde la perspectiva del no creyente, es ¿por qué lo que ustedes dicen, ¿sí? O ustedes creen, ¿sí? No es tan real en la práctica? O sea, hay mucho de nosotros en la práctica que quizá los demás no pueden ver. Yo estaba analizando la palabra verdad, ¿no? Desde el hebreo, y es interesante, porque significa fidelidad, significa confianza, significa eso que yo digo, eso que yo hago, lo que compruebo, digamos. Y es muy interesante. Y una de las cosas que siempre se preguntan las personas con las que yo hablo es ¿por qué entonces existe el bien y el mal, ¿no? El concepto de bien y mal, el concepto de la condición humana, ¿no? Y dónde estamos parados nosotros como hombres, como seres humanos. Entonces la pregunta, digamos, inicial en el caso particular mío es alguien escéptico, alguien que no conoce, que no entiende, digamos, acerca del concepto espiritual, siempre se autodeclaran de alguna manera, ¿no? Como ateos. Mi pregunta es, si sos ateo, sos practicante, ¿no? Entonces la otra persona inmediatamente entiende, ¿cómo practicante? Soy ateo, es sin Dios, significa sin Dios. Y yo digo, no. Si hay ateísmo, como el cristianismo, también hay una militancia, con lo cual debería ser practicante. Y empezamos una discusión acerca de qué es el ateísmo, ¿no? Y la gente se da cuenta que en realidad tiene una base que no conoce, de fe, que no conoce. Una base de fe, bueno, sí, es verdad. Porque yo siempre digo, se necesita más fe para ser ateo que para ser cristiano. Sí, indudablemente. Teresa, te voy a hacer una pregunta. Vos también trabajás en la universidad con Pedro, con tu esposo. Sí, en la realidad en este momento estoy asistiendo a una célula bíblica, es lo que le llamamos nosotros, son grupos pequeños, y el método sencillo que tenemos nosotros de trabajar con los universitarios es simplemente invitarlos a venir a un lugar dentro de la facultad a leer la Biblia con otros estudiantes. De esta manera
nosotros no queremos venir como autoridad. Yo estoy ahí simplemente asesorando, apoyando y capacitando a los estudiantes cristianos. Sí. Y a ellos les toca invitar a sus amigos y sencillamente nos sentamos en una mesa y leemos la Biblia juntos, compartimos lo que nosotros todos vemos en la palabra. Y creo que lo importante queda la Biblia como la autoridad. No venimos como de afuera, pero que ellos, cada uno abre y por su cuenta lee. Y en ese sentido, lo que dijo Omar me hizo pensar en un libro famoso de John Stott, de Creer que es también pensar. pensar. Y nosotros no venimos con una doctrina, con un curso, nada así. Sencillamente invitamos a que porque lean. cierto es que la gente que piensa que para tener fe, para creer en Jesús, hay que anular la parte de la mente que piensa, que razona, que analiza, que critica, que mide, que evalúa. No, para tener fe vos tenés que cerrar los ojos. Ojo, que hay mucha gente que predica ese tipo de evangelio. Usted no tiene que entender nada, usted no tiene que sentir. Ojo que eso es veneno puro, Sí. veneno puro. Uno tiene que entender la palabra, ¿no? Prediqué el domingo sobre la parábola del sembrador, porque una de las tareas que tenemos es sembrar la palabra. Y dice que la tierra que recibió la palabra fue que entendió la palabra, esa es la traducción, la recibió, el otro la retuvo. Es decir, muy por el contrario de lo que muchos fuera, por ejemplo, los gnósticos y los ateos y todos esos pseudoizquierdistas, digamos, proponen que la religión es el opio de los pueblos, porque dice, engaña a la gente, no, apenas te pones a pensar, nunca serías un hombre de fe. Muy por el contrario, nosotros debemos animar a la gente que use el cerebro, que piense. No sé qué opinión tenés, Omar, porque vos fuiste acá, sos el testimonio, a ver cómo fue, porque nos tiene así intrigados. Yo dije, bueno, vamos a dejar que pase un poquito el tiempo. Tu hermano te llevó, vos discutiste con todo, sí. ¿Y en qué momento? El tema pasa fundamentalmente por buscar una explicación racional a todas las cosas. Sí. O sea, mi idea fundamental era buscar una explicación a lo que se decía, digamos, dentro de la iglesia, si era cierto o no. Eso obviamente me llevó directamente al libro, a la Biblia, ¿no? La Biblia como medio de instrumento. Pero yo, la opinión que tenía era la que tienen generalmente las personas de desconocimiento e ignorancia acerca de la palabra de Dios. Simplemente es un libro más escrito por hombres, ¿no? ¿Por qué debe haber la verdad ahí adentro? El concepto de verdad. Sí. Para mí es esencial ese concepto, digamos. Fue esencial para entender la fe. ¿Por qué lo que está ahí es verdad y no es otra cosa? ¿Por qué no las otras religiones? ¿Por qué no las otras propuestas espirituales son verdad? ¿Y por qué el cristianismo es en esencia verdad? Realmente tiene que pasar algo sobrenatural para que uno pueda comprender y entender que el evangelio es real y que es verdad. ¿Sí? Los argumentos que me daban son argumentos simplemente desde la perspectiva tradicional. Entonces nadie se ponía en mi lugar y nadie me explicaba realmente. Entonces, ¿por qué creen lo que creen? ¿Por qué creen que lo que está escrito en un libro como ese es verdad? ¿Por qué no? Y realmente esa investigación me tocó hacerla solo a mí. Sin mucha ayuda. Sin mucha ayuda. Porque no encontraba gente con la cual discutir de una manera directa y franca. O sea, yo le decía, sean honestos, que no lo saben, y explíquenlo, por ejemplo, le decía a las personas, ¿no? A los que confrontaban, me confrontaban, de alguna manera. Y de alguna manera como que yo empecé a buscar tanto en la palabra de Dios y las evidencias escritas, históricas, empecé a buscar argumentos científicos si verdaderamente lo que está ahí es verdad o no, y me empecé a dar cuenta que hay ciertas cosas que coincidían y que yo desconocía ese mundo supuestamente que anulaba, ¿no? como estudiante, ¿no? Entonces yo pensaba que no había una explicación para todas las cosas y que simplemente la gente decía hay que creerlo por fe, pero yo desconocía que era la fe, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de la fe? ¿Es lo que se come? ¿Cómo sucede? Es un efecto mágico, digamos, que cae sobre la persona y simplemente cree.
Y ahí comenzó todo mi proceso de transformación. Pero lo que quería hacer claridad es que es un tema de comprensión. O sea, entra por la razón. O sea, empezamos el proceso de comprensión de una idea. No simplemente es una cuestión emocional, como se cree muchas veces, ¿no? O es una persuasión de parte de otra persona acerca de insertarte una idea. No, es una cuestión de comprensión de una idea general a una particular, por ejemplo, ¿no? Y el Evangelio te dirige todo hacia ese punto. Y, o sea, a mí particularmente mi experiencia personal me llevó a hacerme más preguntas y a indagar. En el momento determinado estaba envuelto de todo eso. Y, bueno, y ahí comenzó la historia. Mira vos. Sí, Pedro. A mí me fascina el proceso de reconocer la verdad de la Biblia. Yo creo que nos ubicamos la autoridad en distintas áreas, por experiencia, por revelación, que sea la palabra, lo que sea, por experiencia, por tradición. En mi punto de vista, la razón tiene que ver con la capacidad que Dios nos ha dado para discernir las cosas. No es para que sea una autoridad por encima de la palabra, sino reconocerlo cuando vemos. Y yo siempre a los jóvenes los hago el planteo. ¿Por qué pensás que la Biblia es la palabra de Dios? Porque muchas veces se aferran a eso porque alguien los dijo. Y al fin del día estamos cayendo de vuelta en la autoridad de un hombre que te lo dice. Totalmente. ¿No? Y para mí es fundamental ese encuentro con la verdad, la búsqueda de la verdad. Y por supuesto, del lado del evangelista, estamos orando que el Espíritu Santo da ese entendimiento, ¿no? Claro. Y que abre la mente para captarlo. Pero al fin del día, cada uno debe ser convencido de que Dios está hablando a través de su palabra, o si no, ¿por qué seguirlo? ¿Por qué entenderlo, creerlo? Y lo que a mí me convence al fin del día es cuando lo leo, Dios me habla. Pero cada uno tiene que ser convencido en su propia manera de pensar y ver la cosa, ¿no? Sí. Otra cosa que quiero comentar es el aspecto de pensar y creer, que ese libro de Stott a mí me captó hace décadas, ¿no? Usted probablemente también. Gracias. Sí, pero una de las cosas que a mí me desafío es la disyuntura que muchas veces que se hace entre lo humano y lo espiritual. En lugar de reconocer que en la humanidad de Jesucristo, que sigue siendo divino, el eterno Hijo de Dios, hombre hoy día, que reina en nos, sobre todo su creación, está nuestra humanidad redimida. Ahí es la capacidad que Dios nos ha dado para ocupar nuestra materia gris, de pensar, de reflexionar, de discernir, de reconocer cuando vemos la verdad. Entonces, no tenemos temor con los estudiantes. Abrir la palabra, que lo lea. Si no te acuerdas, que lo diga. La pelea no está conmigo. Que se encuentren cada uno frente a esa realidad de la palabra de Dios y lo que Dios le está diciendo. Sí. Entonces, si quiere reaccionar, a mí no me está reaccionando. Yo estoy tranquilo, piola. Tiene una conversación mucho más alta que conmigo, ¿no es cierto? O sea que estoy recordando en la época de los militares, un muchacho empezó a noviar con una chica evangélica. Y la chica le decía, mira, no va a andar, porque yo soy evangélica. No, bueno, llévame. Él era una de las personas que captaba estudiantes en la universidad para los grupos guerrilleros. Así que tenía una imagen una idea muy fuerte sobre la no religión. Pero le gustaba mucho la chica. Y entonces la chica lo llevó a la iglesia bautista de Ciudadela, acá de cerca. Y claro, terminó la reunión, fueron a donde se jugaba al ping-pong, factura, y algunos muchachos molestos que estuviera acercándose a una chica de la iglesia, le fueron y se armó una discusión. Entonces el pastor, Felipe Daglio, muy inteligente, dice, mire muchacho, esto no es para discutir. Él confía en la razón, ustedes confían en la fe, no se van a poner de acuerdo, no se peleen. Y paró la pelea. Le dice, pero vos no te vayas, dice. Y le puso
un Nuevo Testamento de los Gedeones en el bolsillo. Y se puso acá. Llegó a la chica a la casa y se fue para la casa. Hijo de padre ateo, la madre atea, psiquiatra, y el padre anarquista. Y él no había pasado nada. Pero el colectivo no venía en la Plaza de Voto. No venía a las 1 de la mañana, no venía el colectivo. ¿Qué es esto? Y abrió. Así como le digo, abrió así. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Se puso a llorar y el Espíritu de Dios lo tocó. Llegó a la casa y le entregó la vida a Cristo. Al otro día se levanta y le llama a la madre. Y la madre dice, vos estás loco, ¿qué te pasó? ¿No? Yo estaba en contra de todo esto, pero leí esto y lo entendí. Como que se le cayeron las escamas de los ojos y pudo ver. Y esa es tarea de Dios, del Espíritu de Dios. Nosotros no podemos hacer. Nosotros lo podemos hacer. Nosotros lo que podemos hacer es sembrar la palabra. Sembrar. Es poner el Nuevo Testamento en el bolsillo. En el bolsillo. Y después orar, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hacemos este programa. Yo lo que puedo hacer es meterme en la mente de la gente que está viendo el programa y no cree. Yo no puedo hacer nada. Pero cuando termine el programa, oremos y decimos, Señor, hacelo vos, porque nosotros no lo podemos hacer. Pero, dejado este punto, lo cierto es que para ir a la universidad hay que ir preparado. ¿Y cuáles son? A ver, Pedro me contradice mucho, Pedro. De entrada, ya me dijo que soy un viejo porque ya leí hace muchas décadas, creer es también pensar. Bueno, yo lo compartía. Pero, ¿vos no pensás que es difícil? Es que a veces creo que nos asustamos con los estudiantes universitarios. Sí, definitivamente sí. Son personas, tienen su realidad, no es muy distinto a cualquier otro. Tiene su junta, hay que saber relacionarse con la junta. Pero no sé si la audiencia lo puede compartir un secreto ahí, pero una investigación que hicieron hace muchos años en los Estados Unidos, sobre la edad de lectura del estudiante universitario, le daba una edad de lectura en promedio de 15 años. De 15 años. Y yo creo que a veces nos dejamos asustar para el estudiante universitario. Sí. Uno de los más grandes que trabajaba, que yo conocí en el nordeste con los estudiantes, no había terminado el primario, era pastor de una iglesia grande, y él los invitaba para que haga su devocional a la mañana con él. Abría la palabra, leía, lo conversaban y oraba con ellos, y así muchos llegaron a conocer al Señor. Y yo creo que la preocupación más bien son las barreras, los prejuicios que habíamos mencionado antes. Puede ser fácil para mí porque tengo muchos años de trayectoria en eso, ¿no? Sí. Pero yo creo que muchas veces son los temores más que los estudiantes. Muy bien. Teresa, ¿coincidís? Tenés que coincidir con tu esposo. Este es un programa tradicionalista. Yo tomo un vaso de agua y lo dejo hablar. Yo pienso que una cosa muy importante para nosotros es que nosotros cultivamos esta pasión para la obra estudiantil dentro de la facultad mismo. Claro. Cuando nosotros fuéramos estudiantes y fuimos ya siendo creyentes y buscando cómo compartir nuestra fe ahí en la facultad. Y Dios fue muy bueno con nosotros para ponernos bajo la enseñanza de un capellán que buscaba llevar el Evangelio a toda la universidad. Así que sí, salimos bien, pero también utilizamos cada momento que teníamos para promover el Evangelio allá. Y nosotros, de nuestra perspectiva, como nosotros tenemos nuestros añitos también, en ese entonces fue como un semillero donde estudiamos, y en Australia de ahí han salido obreros de esa misma obra a todas las partes de Australia y también al resto del mundo, como nosotros salimos de allá para venir acá para Argentina. Nuestros amigos, muchos han ido a otros países también. Y vemos en todo el mundo lo mismo, que el estudiante es
está en una edad de ir mirando, pensando, y de la misma manera que quiere dejar atrás el tema de los padres, también quiere buscar por sí mismo. Y hay aún muchos chicos criados en familias evangélicas tienen que hacer su propia decisión para el Señor. Sí. Y en un sentido ellos son nuestra primera línea de trabajo. Ajá. Las recibimos, compartimos la fe, les decimos, ustedes tienen que hacer su propio compromiso, no basta con lo de tus padres. Y cuando ellos se ponen firmes con el Señor ahí, ellos mismos ya tienen buena trayectoria para empezar a compartir con sus compañeros. Y es bueno, es muy bueno. Sí. Magdalena de Santa Fe mira siempre el programa, dice que le gusta mucho. Elba de Rosario dice que es verdad que cuando predicamos nos olvidamos que estuvimos del otro lado. Eso. Me anuncian frente al Congreso, mañana a las 18 horas va a haber una marcha en contra del aborto. Creo que la organiza el episcopado de la Iglesia Católica. La verdad es que esta última decisión nos ha sorprendido a todos y no veo una fuerte reacción del movimiento evangélico en este tema. Mabel de Santa Fe no mira el partido y siempre mira el programa. Muy bueno el tema, ¿viste? Gracias. Dios busca corazones dispuestos a escuchar su palabra, absolutamente. Omar, vos estás trabajando como profesor. Sí, sí. ¿Te da eso chance de compartir tu fe? Yo, a diferencia, digamos, de ellos, estoy desde el lado interno, donde estoy en los dos campos, ¿no?, de acción, con los profesores y con los alumnos, mejor con los estudiantes más que alumnos. Y la cuestión es más complicada, porque ahí tengo, digamos, una relación directa con las personas y esas personas están constantemente viéndome, ¿no?, y analizándome de una manera directa. Entonces, como que los cuestionamientos, les voy a poner un ejemplo. Un profesor amigo mío, un día me dijo, decime algo, ¿por qué una persona, es así, sin llenarme de flores, pero es así, dijo, ¿por qué una persona tan inteligente como vos cree en Dios? ¿De dónde sacás esa idea, digamos? Si no lo necesitas, si tenés todo. Son preguntas que son para mí cotidianas, por ejemplo, ¿no? Y cómo enfrentarse a una pregunta de ese tipo desde una perspectiva bíblica, digamos, donde tu fe está siendo comprometida constantemente, requiere de alguna manera más que simplemente una respuesta evangélica, ¿no? Sí. Es una respuesta de vida. Y para mí lo más importante, digamos, es el ámbito relacional. La parte intelectual es simplemente un componente, pero en realidad es relacional, es tu vida compartida con otros, ¿no? Y ahí empieza todo el proceso. Esa persona empieza a ver tu caminar y ver que vos sos diferente. Y las preguntas que suscitan, digamos, tu vida como testimonio es lo que lleva a abrir conversaciones. ¿Sí? Es tomar tiempo con las personas, es relacionarse, es gastar tu vida, digamos, y no esperar conversiones express por docenas. ¿Sí? No es simplemente esperar a que pase algo mágico y 50.000 personas se conviertan, ¿no? Uh-huh. Es un tema bastante complicado. Sí, pero no tenés la chance de hablarle a los estudiantes de tu fe. Directamente sí. ¿Sí? Con personas, o sea, persona a persona. A persona, sí, claro. Sí. Eso sí, obviamente que tiene que ser en un ámbito bastante relajado, no puede ser en el medio directo, sino relajado, después, posterior, una conversación así externa. Sí, circunstancial. Sí. No, a ver, la circunstancial no. Fuera del ámbito educativo. ¿no? Sí, claro. Sí, porque si no hay cierta reticencia, ¿no?, de entrada. Es interesante que esto para nuestra vergüenza como argentinos. Fíjese que yo estoy haciendo un programa sobre el trabajo universitario con 2 personas de Australia y una de Colombia. Por supuesto que hay argentinos trabajando en las universidades. Algunas estadísticas hablan de que la iglesia evangélica es el 10% de la población de la Argentina.
me parece exagerado, está bien un 5%, 5%, pero no hay 5% de profesores universitarios evangélicos, no hay 5% de diputados, no hay 5% de jueces, no hay 5% de gobernadores o intendentes, no hay 5%. Es decir, nos falta presencia en este ámbito con personas como vos, ¿no? Totalmente. Sí, Teresa. En ese sentido, es, por un lado, parte del valor de la obra nuestra, porque nosotros queremos que los estudiantes cristianos crezcan, y crezcan tanto en su fe como en su profesión, para que durante la época de estudiante aprendan a ser personas de buena ética, de nivel profesional, para que cuando se reciban puedan ser las personas que lideran a la sociedad bien, de una manera cristiana. Y es una de las razones por las cuales pensamos que nuestra obra es muy importante, porque estos chicos van a ser los que lideran la iglesia y la ciudad cuando se reciben. Cuando hablo de nuestra obra, estamos hablando de parte de la Asociación Bíblica Universitaria Argentina, que hemos sido parte ya desde hace muchos años. Entonces nos identificamos totalmente con eso, ¿no? Marlene y Orlando, una alegría ver a Teresa y a Pedro. Un abrazo. Emilio de Entre Ríos, los que van a las universidades, dice, ¿cruzado estudiantil o vida estudiantil? Bueno, hay varios grupos que trabajan con la universidad. Uno es la Unión Bíblica, que está representado aquí por Teresa y Pedro. Vos no estás en ninguna organización en particular, pero también existe la Cruzada Estudiantil para Cristo, también llamada Alfa y Omega, y hay otros grupos no tan conocidos como estos que están tratando de hacer su tarea. Nadie compite con otros. Digamos, la necesidad es tan grande. Hay universidades, ha aumentado la cantidad de universidades en todos lados y se necesita más gente trabajando con los universitarios. Amalia y Mari y Gustavo de Resistencia y Corrientes, gracias por sembrar la palabra allí. Esta gente son todos ex estudiantes nuestros. Son amigos de hace mucho. De hace mucho. Es lindo que nos saludan. ¿Les avisaron de que iban a estar? No sabía. No. Mirá qué bueno. Griselda de Villa Ángela sí, pero los demás no. Mira vos. Bueno. Miren por su cuenta. Miren por su cuenta. Sí. Es hermoso. Qué bueno. Gente universitaria que mire el programa. Ahora me estoy agrandando yo, ¿no? Ahora, una familia tiene un hijo universitario. El chico, cuando era joven o adolescente, venía a la iglesia, pero cuando se metió en la universidad tuvo una crisis de fe. No estoy inventando ninguna historia. Entonces, lamentablemente no. Es muy común. Y los padres no saben qué hacer, porque no pueden agarrar al chico y decir, lee la Biblia, no pueden hacer eso. Tampoco le pueden decir, nos vamos a la universidad, te quedas en casa. Antes hacían eso. ¿Así? Sí. Mira vos. Sí. No, al contrario, los animales que vayan a la universidad, pero te empieza a agarrar un temor, un miedo de que tus hijos se aparten de la fe, renieguen, apostaten de la fe del Señor, digo, es una palabra bíblica antigua que no se usa mucho, se vayan del camino, renuncien, renieguen, y los padres están muy preocupados. Así que les voy a pedir a ustedes, dos, que son tan optimistas, y a Omar, que tiene una mirada desde otras perspectivas, ¿qué le dirían a un padre que está viviendo esa experiencia? Es una experiencia muy triste, muy difícil para los padres y produce mucho temor. Hemos conocido muchos casos, lamentablemente, de que pase eso. Pero es raro, casi nunca me llaman un optimista. Es muy lindo que me llamen optimista, porque en realidad hemos visto la mano del Señor también en eso. Bueno. De gente realmente descarriada. No me pongo a mencionar nombres porque a lo mejor están mirando el programa. Pero la verdad es que la oración paciente de un padre, de una abuela, de un abuelo, quién sabe cuánto tiempo que el Señor lleva para volver a alguien al camino, pero cuántas veces lo hace, ¿no? Y a veces en la universidad hemos visto al Señor hacer
realmente milagros en vidas así, que han llegado a impactar hasta la misma familia de la cual salieron. Una de mis preocupaciones en ver a un chico llegar a la facultad es que para mí la edad de secundario es fundamental en lo que es la convicción personal. Y si el joven no está convencido, comprometido con el Señor ya cuarto, quinto o sexto año del secundario, está en muy alto riesgo al llegar a la universidad. Y en eso hemos enfocado un poco también en el trabajo con secundarios, porque la edad en que más se convierten al Señor es justamente la edad de secundario. Y si llegan a la universidad ya con un compromiso con el Señor, desde el primer año están buscando qué pueden hacer para alcanzar a sus compañeros en la universidad. Si llegan a la universidad, yo he visto casos sin dar demasiados detalles, de alguien llega del interior, los padres los presentó el pastor, primer domingo está en la iglesia con los papis, el otro domingo vuelve a la casa. El otro domingo está de vuelta en la ciudad, pero no va a la iglesia. El pastor piensa que se fue a la casa otra vez. Los padres piensan que está en la iglesia. Ahí va un año. Segundo año se meten en cosas que no tendrían que hacer. El tercer año se golpean contra la pared. El cuarto año a lo mejor se empieza a recapacitarse un poco. Y quizás el quinto año ya en la facultad recién se acerca a las cosas del Señor de nuevo. En los mejores de los casos. Sí. Y es muy lamentable de mi punto de vista. O sea que el consejo es orar, ¿no? Una vez que el chico se escapó de esa forma, hay que orar y amar. Seguir amando. Pacientemente. O sea, darle tiempo, darle espacio. Recordar que aún, como dijiste, Omar, ¿no? También los padres eran una vez no tan buenos también. Uh-huh. Pero darle espacio, el chico tiene que, sí, pero orar, darle consejo, acercarse más que alejarse. Sí. Estamos hablando específicamente en este caso de chicos que se fueron de la casa para ir a la universidad. Sí. No, pero no necesariamente. Que vive bajo el techo, quizás el trato es un poco distinto. Sí, pero bajo techo. Y, por ejemplo, vamos a hablar en Buenos Aires, un chico que vive bajo techo y que va a la universidad, generalmente a esa edad o trabaja o hace algo. Casi en la casa no está, al padre y la madre no lo ven. Yo conozco casos acá de chicos en la iglesia que estudian y vuelven y los padres lo van a buscar a la parada del colectivo por tema de seguridad, 11:30 de la noche. Han estado en el trabajo, en la calle y en la universidad la mayoría del día, ¿no? Sí. No, Omar, ¿vos qué dirías? Mirá, vos que venís de afuera. Sí, quizás yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Pedro en el tema, digamos, de experiencia, ¿no? Si bien es cierto que los jóvenes viven una vida como en una burbuja cuando están en su casa con sus padres, ¿no? También creo que es absolutamente necesario, digamos, ese proceso, de alguna manera, que tiene cada persona, cada individuo, ¿no? Separado de sus padres. Y creo que el Señor tiene control absoluto de todos nosotros, de la vida, digamos. Como que su soberanía está sobre cada situación y circunstancia. Pienso que muchas de las cosas que suceden después de que los chicos salen de la casa realmente son necesarias para empezar a formar su fe. Sí. Lo digo por experiencia, ¿no? El enfrentarse a un mundo nuevo, digamos, tan hostil, donde las cosas no son como me las plantearon a mí o como me las hicieron creer a mí, me doy cuenta que mucho de lo que yo aprendí en realidad no es un conocimiento fijo, sino que fue a través de la vista de otras personas, ¿no? Con lo cual, cuando yo experimento, digamos, situaciones difíciles como las que experimentan todos los chicos en la facultad, estoy viendo que la vida real, realmente necesito a Dios. O sea, como que mi experiencia directa va a ser cuando yo me encuentro con una realidad tan difícil como la de estar ahí en medio de eso. Y eso me lleva a mí a pensar que los padres deberíamos ser, yo soy padre, así que sé que los padres deberíamos ser bastante, si se quiere, reflexivos con nuestros hijos. O sea, las dudas que tienen nuestros hijos son dudas tan genuinas, digamos, desde chicos, como adolescentes, como jóvenes. Y mi hijo de 7 años me pregunta cosas que yo no puedo resolverle teológicas. O sea, son preguntas teológicas tan profundas que él se sienta conmigo, papá, ¿por qué pasa esto?
O sea, mi respuesta no debe ser simplemente decirle, y bueno, porque así queremos los cristianos. Sí, por la ejemplo. soberanía de Dios, claro. Sí, sino sentarme y explicarle bíblicamente, obviamente con argumentos, y que el chico empiece a pensar y a generar sus propias convicciones. Y eso va a generar al chico una fortaleza espiritual y digamos, una certeza de que las cosas que se le están diciendo son verdad. Por eso digo que la palabra verdad, digamos, es esencial. Sí, agregaría algo que dijo Pedro antes, y es la importancia de que los chicos interactúen con la palabra y no estén dependiendo de lo que le dice el pastor o el maestro. Porque va a llegar un momento en que van a estar frente a una situación y no van a poder llamarlo al maestro de la clase o al líder de la célula o al pastor y decir, pastor, ¿acá qué hago? No van a poder. Van a tener que finalmente ellos tomar la decisión. Ellos discernir. Y depende de la preparación que han tenido, que le hemos dado, es si son capaces de resistir, de confrontar, de vencer o de sucumbir. Y uno de los graves problemas que veo yo es el que se ha dejado de enseñar la Biblia en las iglesias evangélicas, me da vergüenza decirlo. Se lee más la Biblia hoy en una ceremonia católica que en una reunión evangélica. Cantamos los mismos coros 400.000 veces, repetimos las mismas frases, pero no ayudamos a la gente a que interactúe con el texto. Sí, me parece que hay mucho deseo de no ofender y no ponerle en contra, no hacer infeliz al chico, pero no sé, de nuestra experiencia de jóvenes cristianos en secundaria, ¿no? Sí. Nos criamos en un lugar y en un momento en que el desafío era evangelizar, misionar, aprender tu palabra, memorizar, levantarte temprano para orar en grupo. Y hemos visto también, empezamos en la misma Villa Ángela, un grupito de jóvenes secundarios en un momento que teníamos también de terciarios. Esos chicos tenían una polenta. Los chicos secundarios se toman la visión y la ganas de conocer al Señor y trabajar. Pero a veces los padres, los pastores, tenemos que hacerle juego, tenemos que hacerle pancheadas, tenemos que hacer cosas light, pero son capaces de estudiar, de aprender, de crecer y de evangelizar también ellos. Laura de Paraná, Entre Ríos, muy bueno los invitados. Liliana Olivetti de Chaco, saludo a los invitados del grupo de ABUA, Asociación Bíblica Universitaria Argentina, quiere decir eso. ¿Qué opina de los padres que no envían los chicos a la primaria para que no se aparten de la fe? Bueno, el homeschool se llama eso. Vamos a presentar el libro. Este es un libro que escribió Teresa. Muy bien. ¿Es un libro para qué, Teresa? Miren, porque nosotros trabajamos básicamente en grupos pequeños, ayudando a que cada uno dentro del grupo puede ir ayudando a los demás, sirviendo a los demás para ir comprendiendo la palabra de Dios. Nos parece importante que vayamos capacitándolos para trabajar bien y aprovechar bien. Es un libro para capacitar líderes de grupos. Bueno, yo en realidad quería llamarlo Sirviendo en la Célula Bíblica, pero no me dejaron poner ese título. Le pusieron Manual de Líder de Grupos. Y la razón por la cual quería poner mi título era porque yo creo que cada miembro de un estudio bíblico tiene un deber de servir a los demás, de ejercitar sus dones, de ver lo que está en la palabra, de ponerle por obra. Así, eso es mi deseo. Vamos a presentarlo igual, pongámoslo en pantalla. No es el título que hubiera elegido pero suele suceder porque las editoriales dicen, no, con ese libro no vendemos ni uno. No. Entonces te ponen líder del grupo Teresa Bloch para gente que trabaja armando grupos o que quiere trabajar armando grupos en la universidad. En la librería Certeza se consigue. En la editorial Certeza. Sí. Este es otro. Universidad, un desafío a la iglesia, de Pedro, también de editorial Certeza.
y debe estar en muchos lugares. Es un libro, por lo veo, breve, que se puede leer. Por supuesto, en la última página le hace publicidad al libro de la esposa. ¿Qué va a hacer? Sí, no cena esta noche. Pero aquí está, un desafío para la iglesia. Y diría yo, no sé si es para pastores este libro. Fue escrito para pastores. Fue escrito para pastores. Y Pedro sabe que los pastores no tenemos mucho tiempo para leer, así que lo hizo bien breve. Pero yo realmente desafío a los pastores que están viendo el programa a que paren la máquina de la actividad hacia adentro y piensen, bueno, ¿qué hacemos con la universidad? Si hay una universidad cerca, hay una responsabilidad. Si no, hay estudiantes, miembros de nuestra iglesia que son estudiantes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Cómo los podemos capacitar? Esa es la tarea del pastor. Capacidad. Y si no sabes, ayúdate buscando este tipo de materiales que te van a ayudar a entrenar a tus jóvenes. ¿Vos tenés algún escrito, algo así? Omar, no te quiero dejar afuera. No traje nada acá en este momento. Les quería comentar un poco lo que estoy como tratando de elaborar ahora, ¿no? Con todo el tema de estudios universitarios y todo eso, yo empecé a pensar el tema de la redención de las carreras universitarias, ¿no? O sea, la perspectiva bíblica plantea un pensamiento diferente frente al mundo, que es la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica nos da herramientas e instrumentos esenciales para ver el mundo de una manera diferente. Tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios, ¿no? Y creo que hay digamos, un déficit de perspectiva en crear carreras, digamos, con una base firme, digamos, desde la fe. Yo tengo una idea, un sueño, y el Señor lo conoce, y es empezar a desarrollar perspectivas bíblicas carreras con perspectivas bíblicas. Entonces ahí plantear esa necesidad. Muy bueno. Estudiar medicina, pero de la perspectiva bíblica. Estudiar arquitectura, redimí la carrera. Como también alguna vez hemos hablado, redimamos la cultura. Vas a hacer música, hacé música. La música que quieras, que te guste, que te salga mejor, pero redimila. Muy bueno, gracias Omar. Gracias Juan Pablo, por venir. Omar no estaba muy preocupado por el partido porque es colombiano. Ya se fueron a casa, pero está bien, jugaron muy bien. Tienen un técnico que le hemos prestado de primera. ¿Está bien? Entiendo, Juan Pablo. ¿Cómo? Estás mintiendo. ¿Cómo mintiendo? No jugaron bien. Colombia jugó muy bien contra Brasil. ¿Parece? No, contra Argentina. ¿Contra Brasil? Sí. Sí, no, contra Argentina no pasó el medio alcance. Bueno, Pedro y esto lo podemos traer toda vez que hay partido porque son australianos. De fútbol no saben nada. No, que nos gustó. ¿Sí les gusta? Sí. Pensamos, nos invitaron hoy porque somos extranjeros y piensa que a nosotros no nos va a gustar el partido, ¿eh? Justo, preguntarle aquí. No, otra vez les digo, cuando hacemos la grilla de los programas, no ponemos que va a haber partido o no va a haber partido. Y yo vengo acá porque vengo todas las noches y los cameraman le hubiera gustado seguramente a todos estar mirando el partido, pero vinieron porque una de las cosas que uno tiene que aprender es que cuando se compromete a hacer algo, la debe hacer. Hay mucha chapucería, mucha gente que empieza y deja, mucha gente que promete y no cumple. Y la gente que viene a colaborar conmigo, llueve o truene, vienen. Por eso puedo hacer el programa. Espero que les haya gustado. Pastores, no es un tema ajeno a nosotros. Colega pastor, universidad, un desafío a la iglesia de mi invitado Pedro Blaus, editorial Certeza. Nos encontramos mañana. Mañana viene alguien que fue ministro de Acción Social en la Argentina, fue embajador también. Vamos a hablar de actualidad. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga.